La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía al comienzo que hoy día la familia salesiana celebra la memoria de los beatos José Calasanz Marqués y Enrique Sáiz Aparicio y 93 compañeros. Estaban entre estos 93 representadas todas las vocaciones, ¿verdad? Sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas. 39 sacerdotes, 22 clérigos, seminaristas diríamos, 24 coadjutores, 2 hijas de María Auxiliadora, 4 salesianos cooperadores, 3 aspirantes salesianos y un colaborador laico. Todos ellos dieron su vida por Cristo. No voy a entrar ahora en los detalles, ¿verdad? Es en el contexto de la guerra civil española, ¿verdad? Sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas. 39 sacerdotes, 22 clérigos, seminaristas diríamos, 24 coadjutores, 2 hijas de María Auxiliadora, 4 salesianos cooperadores, 3 aspirantes salesianos y un colaborador laico. Todos ellos dieron su vida por Cristo. No voy a entrar ahora en los detalles, ¿verdad? Es en el contexto de la guerra civil española. Ellos dieron testimonio de la propia fe. Hemos escuchado en la primera lectura un texto que debería ayudarnos a pensar siempre. El Señor pesa los corazones. ¿Qué es lo que da peso a los corazones? Lo que da peso a los corazones es el amor que hay en ellos. Eso es lo que da peso. Encontrarse carente de peso significa no tener un corazón capaz de amar. Y estos hermanos nuestros que dieron su sangre, pues la dieron porque su corazón era un corazón lleno de amor. Y entonces, en las dificultades, en el desafío supremo de la propia vida, de la fidelidad o de la infidelidad, pues ellos prefirieron la fidelidad hasta la muerte. Uno de ellos, el padre José Calasanz Marqués, pisó también nuestra tierra, ha sido superior de los salesianos aquí en el Perú. Y había sido nombrado párroco también de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena, aunque él no ejerció directamente, pero él era el superior. Y entonces estuvo en nuestro contexto, y aquí también acrecentó su fe. Y el corazón era un corazón lleno de amor, lleno de entrega. Cuando nosotros contemplamos la figura de los mártires, hemos de pensar siempre en esto. Recordemos que junto con los mártires ha habido también cristianos cobardes, cristianos que frente al desafío de dar testimonio de la propia fe en Cristo Jesús prefirieron abdicar de esa fe. Siempre ha sucedido esto, desde los primeros tiempos. Pero estos que hoy día nosotros celebramos hoy día tenían el corazón lleno, y ese corazón lleno de amor nos llevó a la fidelidad hasta el extremo. La palabra de Dios, el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, nos ayuda a reflexionar brevemente sobre cómo tenemos que acoger la palabra de Dios, cuál es la actitud que tenemos que tener. Hemos escuchado que la madre y los hermanos fueron a ver a Jesús, pero había tanta gente, interesante esto, había tanta gente que no pudieron acercarse. La gente se sentía atraída por Jesús, por su palabra. Nosotros nos sentimos atraídos por la palabra de Jesús. Y entonces le mandan un recado
mira que tu madre y tus hermanos están ahí afuera. El Evangelio de Marcos refiere también este episodio, pero dice que los parientes habían venido para llevárselo, porque lo consideraban loco, se había ido fuera de cabeza el Señor. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, aquí no se dice, ¿verdad? Bueno, y la respuesta de Jesús parece un desplante, pero en realidad no es un desplante. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y en el fondo lo que está diciendo Jesús es que también estas realidades fundamentales que son creación de Dios, que es la familia, que es el matrimonio, adquieren toda su fuerza cuando están relacionadas con Dios mismo, que es en lo absoluto. Cuando nosotros ponemos todas estas realidades humanas en la perspectiva de Dios, estas realidades humanas adquieren peso y consistencia. Son elevadas a un nivel que solo Dios puede hacer. Y esto es lo que nos ha dicho el Señor, que si queremos ser familiares de Él, tenemos que escuchar la palabra y ponerla en práctica. Más adelante, aquí estamos en el capítulo 8, en el capítulo 11 dirá, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Porque en practicar la palabra está la felicidad. Porque la palabra, ¿qué es lo que produce en nosotros? Entre tantos efectos que produce en nosotros, es que nos hace hijos e hijas de Dios. En el capítulo 1 de San Juan, en las páginas iniciales de San Juan, se dice esto: la palabra vino a su propia casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Pensemos esta tarde, qué bonito es esto, cuando yo escucho la palabra, pero la escucho de verdad, no simplemente la oigo, cuando la medito, la mastico, esta palabra, dejo que esta palabra penetre en el corazón y lo encienda de amor hacia Dios y hacia los hermanos, entonces yo me vuelvo de la familia de Jesús. Yo soy verdadero hijo e hija de Dios. Esto es lo bonito. Entonces entramos en una dimensión de profundidad que es la dimensión divina. Es la obra de transformación que opera en nuestro corazón la palabra de Dios. Cuando la escuchamos de esta manera. Es cierto que el día de hoy no es fácil, porque hay muchas cosas que nos distraen. Escuchamos muchas voces el día de hoy, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, y además andamos tan deprisa que muchas veces decimos no tengo tiempo. Y no nos damos cuenta que eso es un suicidio progresivo. Porque si no tenemos cuenta para lo que es fundamental, también las demás cosas van perdiendo su fuerza, su consistencia. Llega un momento en que ya nos desubicamos dentro de nuestra vida, de la vida familiar, dentro de nuestra sociedad. Perdemos el camino porque no tenemos una luz. Y en este sentido, qué bonito es el salmo que hemos escuchado y hemos proclamado hace unos instantes. Dice el salmo, felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. En lugar de ley pongan ustedes la palabra del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Y entonces la oración del creyente, instrúyeme en el camino de tu palabra, y yo meditaré tus maravillas. Yo he elegido, dice el creyente, el camino de la verdad. He puesto tu palabra delante de mí como un espejo, ¿verdad?, para reflejarme en ella. Instrúyeme. Claro está, si el Señor no nos da el don del Espíritu, si Él no nos instruye, nosotros no penetramos esta palabra en toda su fuerza salvadora. Y que lo cumpla esta palabra de todo corazón, no un cumplimiento exterior, casi aguantando, porque no tengo otra eternidad. No, sino que es la adhesión del corazón, porque Él me ama y yo le correspondo en el amor. Condúceme por la senda de tu palabra, porque en ella tengo puesta mi alegría. La palabra vivida así genera alegría y gozo en nosotros. Yo cumpliré fielmente tu palabra, lo haré siempre, eternamente. Bueno, vamos a pedirle a María
porque María vivió esta experiencia de una forma genial, mejor que cualquier otra persona, de una forma realmente estupenda. Entonces ella nos puede enseñar el arte de escuchar la palabra, de meditar esta palabra, de dejar que transforme nuestro corazón y de ponerla en práctica cada día. Y el fruto seremos hijos e hijas de Dios.